Gloria a Dios, vamos a ponernos sobre nuestros pies y esperamos que en este día el Señor le haya bendecido, le haya fortalecido y que usted tenga en esta noche, ¿verdad?, toda la actitud para venir a aprender la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Vamos entonces a la Biblia, libro del Apocalipsis. Apocalipsis, gloria al Señor, capítulo 6, ahí donde estamos. Dicen un amén de los buenos cuando lo encuentre, hermano. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 6. Y vamos a continuar. Vamos a leer desde el versículo. Bueno, vamos a leer desde el 1, aunque vamos a empezar en donde nos quedamos, pero vamos a leer desde el 1 hasta el 8. ¿Están ahí? Dice la Biblia, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Hasta ahí, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Esta es tu palabra. Nosotros, Señor mío, nos ponemos en tus manos para que tu nombre sea glorificado. Tú nos ayudes, nos enseñes, Padre mío, y que podamos todos aprender en esta preciosa hora, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Cristo vive. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche, hermano, vamos a continuar entonces el estudio de este libro que venimos estudiando y que hemos llegado ya aquí al capítulo 6, donde hemos visto que da inicio lo que es el periodo de la gran tribulación. O sea que ya estamos viendo lo que va a ser ese periodo que la Biblia, como lo estudiamos en la introducción, lo que el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 21 en adelante dijo que sería un tiempo, ¿se acuerdan? Un tiempo de gran tribulación, en el cual habría gran tribulación, cual nunca la ha habido desde que existen los hombres sobre la tierra, hermano. O sea que es un momento que aún no sucede, pero que seguramente, porque la Biblia lo afirma, va a suceder, hermano, va a suceder. Y bueno, vimos, hermano, también allí, que ahí mismo en ese pasaje de Lucas, o de Mateo, perdón, 24, vimos también que el Señor dijo que si aquellos días no fueran acortados, pues nadie sería salvo. O sea, eso se está refiriendo mayormente a el límite de tiempo que el Señor estableció para que durara ese periodo de tiempo que ya nosotros estudiamos, son 7 años.
Es decir, si el Señor no pone un límite de tiempo y acorta esos días, hermano, el diablo se traga a toda la humanidad entera, porque Satanás no se anda con cuentos, hermano. Hay gente que piensa que puede jugar con el diablo, ¿verdad? Por ahí vi a uno de esos cantantes famosos que lanzó al mercado unos tenis Nike y los diseñó a su especialidad, pero son unos tenis satánicos, ¿verdad? Se llaman los Satan Shoes, se llaman, y son negros y rojos, tienen el pentagrama, tienen una cruz invertida, que es totalmente algo en contra del cristianismo. Tienen aparte en la cápsula de aire está lleno de tinta roja, pero aseguran ellos que tiene una gota de sangre humana cada uno de esos pares. Solo son 666 pares que van a vender. Y lo sorprendente es, hermano, que parece que ya se están acabando. O sea que la gente está mala de la cabeza, hermano, de verdad. Entonces, bueno, en la gran tribulación, hermano, la gente sabrá de verdad, como hemos estado diciendo, que lo horrible que es verdaderamente vivir sin Dios. Entonces, ya el martes pasado vimos el primer sello, que fue el jinete del caballo blanco. No lo vamos a ver ya, porque ya lo vimos, pero yo quise leerlo, ¿verdad? Porque esto que vamos a estudiar hoy, casi siempre pues se estudia junto, porque comúnmente, no es que la Biblia lo diga así, pero comúnmente dentro de lo que es la enseñanza de la escatología y eso, se le ha dado a estos primeros 4 sellos el título de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y por eso, verdad, que lo leímos todo completo, pero vamos a centrarnos ahí, donde vamos a continuar ahora con el segundo sello y lo que Juan ve al abrirse por parte del Cordero, que recuérdese que Cristo, el Cordero, es el único que puede desatar esos sellos. Pero algo interesante, hermano, que nosotros vamos a ir mirando y que se lo voy a mencionar desde ahorita, es que estos sellos o estos primeros juicios, porque acuérdense que son una serie de juicios que van a venir, se lo recuerdo, yo creo que ya lo vimos, pero son 7 sellos que tiene el libro, y vamos a ver que llegamos al 6.º sello, y el 7.º sello desencadena otra serie de juicios, que son los juicios de las trompetas. Suenan 7 trompetas. Cuando llegamos a la 7ª trompeta, entonces esa 7ª trompeta desencadena otra serie de juicios, que son los juicios de la copa de la ira de Dios. O sea que son, si los contamos de esta manera, 21 juicios contenidos en los 7 sellos. No son 21 sellos, sino que son 21 juicios que vemos que contienen los 7 sellos que tiene el libro que estaba en la mano de Dios y que el Cordero tomó de la mano del Padre que estaba sentado en el trono. Entonces, otra cosa interesante es, hermano, que este capítulo 6, si analizamos bien, tiene cierto paralelismo con el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, en ese sermón profético. Usted se acuerda del sermón profético de Jesús en Mateo 24. Pues ahí en Mateo 24 hallamos bastante similitud entre lo que estamos viendo aquí en el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando hablamos de los sellos y hacemos la comparación, vemos, por ejemplo, que los primeros 4 sellos que estamos viendo aquí se encuentran en Mateo capítulo 24 del 1 al 7. Ahí se encuentran. ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos el martes pasado? El jinete del caballo, ¿qué? Blanco. ¿Quién era el jinete del caballo blanco? El anticristo, ese hombre que viene con una paz aparente, viene diplomáticamente a tomar control, gobierno y todo eso. Y entonces por eso es que Mateo 24, en los primeros versículos del 1 al 7, dice de las señales que van a venir en esos últimos días, dice: mirad que nadie os engañe. Escuche, Mateo 24, si quiere lo leemos rapidito, ¿verdad? Para que vea la similitud, el paralelismo que hay entre Mateo 24 y estos
primeros 6 sellos que estamos viendo. Mateo 24, versículos, vamos a leer desde el 4, ¿verdad?, al 7, en primer lugar. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí está. ¿Qué estamos viendo ahí? El primer sello. ¿Qué vino diciendo el anticristo? Yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, yo soy el que les voy a ayudar. Eso, por eso ahí está el primer sello. Luego vemos más adelante que dice el versículo 6: y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. ¿Qué es eso? Ese es el segundo sello que vamos a ver a continuación. Y si le seguimos leyendo después en Mateo 24, en el versículo 9, vemos que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Perdón, el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí están. También se puede decir, hermano, el quinto sello, que vamos a verlo más adelante. Y también vemos que en Mateo 24:9 está el sexto sello, donde dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Amén. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por último, en Mateo 24:29 vemos, hermano, que se encuentra lo que es el sexto sello también, gloria al Señor, y dice ahí, Mateo 24:29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que nada más es una profecía del Señor que se refiere mayormente a los días de la gran tribulación. Acuérdense que las profecías, hay profecías como esa de Mateo 24 que vimos que son profecías de doble referencia. ¿Se acuerdan lo que significa una profecía de doble referencia? Los que han estado prestando atención, ¿verdad? ¿Qué significa una profecía de esas? Que tiene un cumplimiento parcial en un momento, pero que hay el cumplimiento final llega después, en cierto tiempo después o mucho tiempo después, como en el caso de la profecía de Mateo 24, que ya se cumplió parte de ella cuando fue destruida Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero que se va a cumplir totalmente cuando llegue la gran tribulación. Ok, entonces, hermano, vamos a entrar al segundo sello, Apocalipsis 6, y vemos aquí, hermano, que el segundo sello es abierto entonces por el Cordero, y Juan ve a otro querubín, es decir, otro ser viviente, dar la orden y dice: ven. Acuérdense que la orden es para el jinete y su caballo, que vengan, que entren a la escena de la tierra. Alabado el Señor. Entonces dice que sale un caballo bermejo. La palabra bermejo habla de un color rojizo, se puede decir un rojo fuego, sería ese color bermejo. Este caballo y su jinete representan claramente la guerra. Escuche, la guerra. ¿Por qué? Bueno, dice que a este caballo ahí en el Apocalipsis 6, versículo 3 y 4, y dice que salió el caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder ¿de qué? De quitar de la tierra la paz. ¿Qué es la ausencia de paz? Guerra, ¿verdad? ¿Qué se busca cuando hay guerra? Y terminar la guerra, paz. Entonces, el anticristo, como ya vimos en el primer jinete, el primer sello, trajo una paz. O sea, él vino a traer paz. Aquí hay muchos pensamientos, hermano, porque normalmente uno escucha o piensa que el anticristo viene y pone paz en la tierra por 3 años y medio, y que después de los 3 años y medio empieza, como quien dice, la matazón, las catástrofes y esto. Pero analizando detenidamente, pareciera ser que no se espera hasta la mitad de la gran tribulación para que empiecen a haber
estas cosas como lo estamos viendo aquí. O sea que sí hay paz, el anticristo viene y trae una paz, como ya vimos, no vamos a regresarnos, pero enseguido de esa paz viene la guerra, amén. Y entonces vemos nosotros acá que esto es lo que representa el caballo el jinete del caballo bermejo o rojo. ¿Por qué? ¿A qué paz se refiere entonces que va o que se le dio poder de quitar de la tierra? Se refiere a la paz que trajo el anticristo por medio de su sagacidad y engaño. Debemos tener presente que este segundo caballo y su jinete y los dos que están por venir, y agarres esto es importante, no es que son 4 personas diferentes, no, ¿verdad? O 4 jinetes diferentes en este sentido. Acuérdese que en el Apocalipsis estamos viendo muchos símbolos. Los caballos son símbolos representativos de algo. Entonces ya vimos que el caballo blanco representa que la entrada del anticristo al mundo, esa representación. Entonces el caballo rojo representa otra condición que viene a la tierra. ¿Se da cuenta? Que viene seguida de lo que, en otras palabras, lo que trae el jinete del caballo blanco, entonces cambia y entonces se torna en este caballo rojo. Es decir, hay paz, pero de repente viene la guerra. Amén. Eso no se nos puede salir de la mente. Entonces, son una representación de lo que una sola persona, que es el anticristo, traerá con su entrada al escenario de la tierra. Es decir, el anticristo, cuando comience su gobierno, desencadenará estas circunstancias poco tiempo después de que empiece a gobernar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo es esto? Solo basta recordar un poquito todos los dictadores que han existido, hermano, como por ejemplo la entrada en acción de lo que fue, por ejemplo, Adolfo Hitler, ¿se acuerdan? Hitler no entró a la escena del mundo agarrando a balazo y quemando a los judíos, no. ¿Cómo entró Hitler? Igualito que nos menciona la Biblia que va a venir el anticristo. ¿Cómo? Con promesas de paz, de seguridad, y tal era el poder demoníaco que había en ese hombre también, que logró convencer a mucha gente. Imagínense todos los millones de seres humanos de Alemania que lo apoyaran, e incluso otros líderes mundiales que se sentaron con él. Te puede ver documentales enteros. Se echó a la bolsa líderes mundiales que lo apoyaron en su lucha, en su esfuerzo, porque creían que tenía buenas intenciones, cuando en realidad desató, hermano, lo que es la Segunda Guerra Mundial, que ha sido se puede decir la más sangrienta que ha existido hasta este tiempo. Bendito el Señor. Entonces, hermano, nosotros entonces vemos aquí que esto es lo que va a suceder con el anticristo. Entonces viene después esta condición de donde se quita la paz y se le da poder de hacer esto, y que se maten, dice el texto, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Note, entonces es verdad que desde el primer conflicto bélico en el ser humano, cuando Caín se levantó contra su hermano Abel, el mundo no ha dejado de ver la guerra. Del mismo modo, esta actitud se ha ido intensificando con el paso del tiempo, a tal grado de mostrarnos los más grandes horrores a los que el ser humano ha sido capaz de llegar. Es decir, hay gentes, hermano, que por ejemplo cuando dicen, bueno, siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido esto. Sí, eso es verdad. Por eso incluso hay gentes que creen que esto que estamos leyendo nosotros ya pasó. Hay quienes piensan que estos 6 sellos que estamos mirando, o estos primeros 4, se cumplieron cuando fue destruida Jerusalén en el 70. Hay otros que dicen que esto ya pasó durante la persecución de los emperadores romanos, de tal manera que ellos no creen que va a venir un periodo en el futuro. Y entonces dicen, están equivocados esto. Ahora, solo es cuestión, hermano, de mirar lo que está diciendo la Biblia y ponerse a checar lo que ha sucedido en la historia. No hay comparación, hermano. No se puede comprobar con registros históricos que guerras
o condiciones como estas en la tierra hayan existido hasta el día de hoy. No se puede. Entonces, de que se maten unos a otros, sí, siempre ha habido gente así. Pero note, amados hermanos, cómo va a ser aquí. Aquí está hablando de algo más fuerte aún todavía. Por ejemplo, si hablamos de las estadísticas de las guerras, hay quienes han calculado, escuche, que desde de los 5,560 años de que se tiene conocimiento, acuérdense, más o menos se piensa que unos 6,000 años tiene el ser humano de vivir en la tierra, y unos 5,560 años desde que se empezaron, como quien dice, a registrar en la historia las guerras que ha habido en la historia en esos años. Bueno, desde esos 5,560 años de que se tiene conocimiento de guerras, ha habido, según los historiadores, oiga, 14,550 conflictos bélicos. 14,550. Solo en el siglo XX, del 1900 para acá, se han dado dos de las más grandes guerras en el mundo. ¿Cuál? La primera y la segunda. Amén. Escuche, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 dejó 10 millones de soldados muertos, 20 millones de soldados heridos y 7 millones de civiles muertos. ¿Sabe qué dijo el mundo cuando vio esa enorme guerra? Dijo, después de esta guerra se pondrá fin a todo, las armas, ya se va a acabar todo. Pero ¿qué pasó? No fue así. Unos 20 años después llega la Segunda Guerra Mundial, hermano. Escuche, llega la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 al 1945? Esta dejó un saldo de 32 millones de muertos en los campos de batalla, de 15 a 20 millones de muertos por bombardeos en la población civil, 25 millones de muertos en los campos de concentración y unos 20 millones de heridos. O sea que son cifras alarmantes, hermano, alarmante. Eso estamos hablando de guerras que han pasado y que están registradas en la historia. Y eso solamente son conteos, ¿verdad? Pero imagínense los que no fueron contados. Ok, se suponía que este sería el fin de todas las guerras, pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial han habido 248 conflictos armados más en 153 zonas del planeta que han dejado millones de personas más muertas. Escuchen, actualmente, esto ya es ahorita en el tiempo de nosotros, actualmente, según los últimos datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, en el mundo existen aún unas 14,465 armas nucleares. Estas se encuentran en manos de 9 países. ¿Cuáles son esos 9 países? Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Solo entre estos 9 países tienen, hermano, el 90% de todas las armas nucleares que existen, que están registradas por la ONU. Escuche, pero esas armas son capaces de volar la Tierra, hermano, el planeta, según los cálculos que hacen, en cuestión de minutos, si detonaran. Escuche eso. Solamente es cuestión de mirar, por ejemplo, hermano, los armamentos que tienen los Estados Unidos, por ejemplo. Se dice que Estados Unidos tiene un buque que se llama el Trident. Ese buque porta ojivas nucleares, es un submarino, quiero decir, que son capaces de destruir una ciudad, hermano, una ciudad entera con un ataque nuclear en 5 minutos. Ahora, esto nos habla de que cuando llegue el día en que se empiecen a matar durante la gran tribulación unos a otros, eso va a ser serio, hermano. No va a ser, vamos a decir que la Segunda Guerra Mundial se va a quedar como un chiste de lo que van a ser estas guerras que va a traer el caballo rojo. O sea, que se van a desatar cuando llegue este momento, cuando sea quitada de la tierra la paz y se maten unos a otros. ¿Por qué es por lo que más se está preocupando, por ejemplo, hoy los gobiernos? ¿No es por armarse hasta los dientes, hermano?
Como que la gente siente que algo viene, ¿sí me entienden? No creen muchos en la Biblia, pero como que sienten que tienen que armarse hasta los dientes. Incluso los países más pobres como Venezuela están, hermano, adquiriendo equipo militar. ¿Se imagina? O sea, porque este asunto va a ser mundial, mundial. Sea el nombre del Señor glorificado. Entonces imagínense, hermanos, solamente entre los Estados Unidos y Rusia está el 92% de todas esas armas. ¿Sabe cuántas armas tiene Estados Unidos? 6.450 armas nucleares poseen los Estados Unidos, registradas, más las que tengan por ahí en el secreto, porque usted cree que van a decir todo lo que tienen. Aleluya. ¿Sabe cuántas tiene Rusia? Rusia tiene al momento 6.850 armas nucleares. Bendito el Señor. Por eso es que cuando estos países en medio se ponen en tensión, el mundo empieza a temblar, hermano. Bueno, cuando llegue el día de la gran tribulación, es que va a temblar de verdad este asunto, hermano. Oiga, dice Juan que a este jinete ve que se le da una gran espada. Es interesante cuando entendemos que en el griego hay dos palabras para espada. Una era la espada que portaban los soldados en la guerra, y otra espada era una más cortita para un combate, ¿verdad? Más cercano, digamos, y era como una especie de daga. Escuche, entonces, esta palabra que dice Juan aquí, en el 6, versículo 4, que se le dio una gran espada, se refiere a una daga, no a una espada de esas que, ¿sí me entiende?, que usan los soldados grandes o que usaban allá, sino una daga, una espada que se puede esconder. O sea que esa daga se conocía en la antigüedad como la espada del asesino. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto de que se mate la gente unos a otros no va a ser nada más por la guerra entre países, ¿verdad? Sino que va a ser por la guerra entre las personas. O sea que se va a levantar un odio y se va a levantar, hermano, conflictos entre la gente que van a hacer que los homicidios se disparen más, aún peor de lo que estamos viendo en el día de hoy. Esto es lo que significa esta espada. No está hablando de armamento de naciones, sino de asesinos. Es decir, se multiplicarán los asesinatos en masa crecerán. Hoy uno se espanta porque mataron allá, no sé cuánto acaban de matar allá en Colorado otra vez, me parece que fue, y en otro estado, y uno se espanta. Bueno, esto no va a ser en un país, en un puntito, esto va a ser en todo el mundo, hermano. O sea, una violencia horrible, desatada. De tal manera que este sello no solo habla de guerras, como digo, o guerras locales, sino de la horrible y espantosa violencia con que se matarán unos a otros en este tiempo. Los desórdenes civiles, los motiles carcelarios, las luchas entre pandillas, las peleas raciales, solo son una pequeña muestra de lo que serán aquellos días cuando Dios traiga la espada sobre la tierra. Escuche lo que Jeremías 25:29 dice, hermano. Oiga, Jeremías 25:29, leamos allí, a su nombre sea la gloria, aleluya. Qué tremendo está eso, hermano. Y todavía la gente diciendo que es un cuento lo que dice la Biblia. Qué tremendo, y viendo tanta violencia que observamos ahora, hermano. Jeremías 25:29 dice la Biblia: porque he aquí a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Escuche, está hablando sobre todos los moradores de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el caballo y el jinete de color bermejo o rojo, rojizo fuego, habla de guerra, habla de violencia extrema. Solo es cuestión de mirar eso, hermano. Mire por favor cuántos crímenes de odio. ¿Cuántos crímenes de odio hay ahorita? Que tú porque eres hispano, le vuela la cabeza. Que tú porque eres chino, tú porque eres... Eso es violencia, hermano, horrible. Eso se va a multiplicar como usted no tiene idea
en los días de la gran tribulación. Ok, vamos ahora a ver el tercer sello. Y dice en el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y miré aquí un caballo negro. Entonces vemos acá que el tercer sello es abierto, como dijimos. ¿Quién es el que lo está abriendo? El cordero que fue inmolado. Y el tercer ser viviente, que están ellos acompañando estos juicios, da la orden de salida al caballo y al jinete. Ven, en otras palabras, entra en acción. ¿Por qué? Acuérdese, la escena que estamos contemplando aquí, ¿dónde sucede? En la tierra, en la tierra. Ahorita estamos en lo que va a suceder aquí en la tierra. Viene un caballo negro entonces. Este caballo y su jinete son una representación muy clara de los resultados inmediatos después de una guerra. Note cómo entonces vamos siguiendo la secuencia, ¿verdad? Viene la paz, se quita la paz y sucede la guerra. ¿Y qué es lo que deja la guerra detrás de sí? Hambre, amén, y mucha escasez. Entonces, ¿qué significa el caballo de color negro? Significa, hermano, hambruna, hambre, grande escasez, porque en la Biblia el color negro nos habla de esta hambruna, o nos habla de hambruna. Vamos a leer Lamentaciones capítulo 4, versículo 8, vamos a dárselo a alguno para que vayamos más rápido. Hermano Iván, Lamentaciones 4, 8 al 10 y Lamentaciones 5, 10. Vamos a pedirle a hermana Daisy si nos ayuda, por favor. Está después de Jeremías, Lamentaciones. Allí vamos a ver, hermano, que el color negro en la Biblia es asociado con el hambre, con la escasez. Bendito el nombre del Señor. Lo tenemos. Léalo, hermano. Oiga. Amén. Qué tremendo. Imagínense esa descripción del hambre, la negrura del hambre. Bendito el nombre del Señor. 5:10. Lamentaciones 5:10. Oiga, se ennegreció nuestra piel a causa de ¿qué? Del hambre. Amén. Este es el color que representa el hambre. Y usted ve una persona, hermano, que muere de inanición. ¿Qué es esto? Lo mismo. Siempre el color de estas personas es así, hermano. Algo negruzco. Amén. Es algo cruel, algo horrible. Bendito el nombre del Señor. Y Lamentaciones nos da un ejemplo de ello. Entonces, para tener un poquito de perspectiva lo que es el hambre y lo que causa, y para que entendamos lo que va a ser en aquel día, en los últimos 100 años, escuche, esto es lo que estoy investigando, han habido terribles hambrunas en el mundo. Escuche, por ejemplo, a principios de 1930, en los días de la Unión Soviética, de Stalin, murieron por hambre más de 8 millones de personas. El hambre en la Rusia soviética mató más de 8 millones, no 8,000, hermano, 8 millones de personas. Escuche, a finales de 1950, en la China de Mao Zedong, que era otro dictador, murieron entre 10 y 20 millones de personas por inanición, es decir, de hambre. En Camboya, entre 1970 y 1975 murieron 2 millones de personas, las grandes hambrunas. Hasta 1 millón de personas murieron de hambre en Etiopía
del 84 al 85. En Corea del Norte, entre 1995 y 1999, se calcula que murieron de 2,8 a 3,5 millones de seres humanos. Esos son hambrunas. Eso es morir de hambre. Y es una de las muertes, hermano, más horribles que pueda haber. Bueno, esto no es nada para lo que va a venir durante el periodo de la gran tribulación. Mire, según el último informe de la ONU, se estima que hoy día más de 820 millones de personas en el mundo actualmente, escuche, más de 820 millones de personas actualmente padecen hambre. 513, millones en Asia, 256,1 millones en África y 42,5 millones en América Latina y el Caribe. ¿Sabía usted también que en América hay hambre, hermano? O sea, la gente, esto no es gente que se ha muerto, sino que gente que está padeciendo hambre. Gente que hermano, de verdad están en una situación bien crítica, caótica, difícil. Es decir, nuestros países como Guatemala, como El Salvador, como México, hay lugares, hermano, donde la gente literalmente, hermano, se muere de hambre. Y hay muchos que están en peligro de caer ahí, en eso, hermano. Amén. Y yo mientras meditaba en eso, digo, nosotros debemos darle gracias a Dios, hermano, de verdad. ¿Verdad? Porque 820 millones de gente que tienen hambre. Y yo he dicho siempre, nosotros no sabemos lo que es tener hambre. Porque yo digo, siento hambre porque me gruñe la barriga, ¿verdad? Y yo digo solo por decirlo, porque en realidad si yo salgo del culto, sé que en la casa hay comida y me voy a sentar y voy a comer, ¿verdad? O sea, eso no es hambre. Hambre es que la gente quiera comer, pero no hay que comer. Eso es hambre, hermano. Que vea a los niños que están gimiendo por comida y que la madre solo lo pueda ver. Como esas madres que pasan ahí con sus bebés cargados, hermano, hechos huesito, solo los pueden ver. Amén. Así hay millones de gente. Bueno, esas circunstancias se intensificarán de una manera terrible cuando sean desatados los juicios de Dios, hermano, en la gran tribulación. Ahora, hay gente que dirá, pastor, pero entonces Dios es malo, Dios es cruel. No, Dios es justo. Incluso vamos a ir mirando que durante estos juicios la misericordia de Dios va a estar ahí, hermano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos comenzando, acuérdense, esto es el principio apenas, pero no es en realidad, hermano, digamos, algo que es totalmente pleno, sino que los juicios se van a ir intensificando, de tal manera que mueren ciertas cantidades de personas, pero quedan muchos otros millones vivos. ¿Qué debieran de hacer los otros? Arrepentirse. Dios les está dando tiempo, pero vamos a ver lo duro también de los corazones de los hombres, hermano. Note, este jinete del caballo negro tenía una balanza, dice Juan, una balanza, lo cual habla claramente de la escasez de alimentos de aquellos días. No habrá suficiente para todos y los alimentos tendrán que ser racionados. Imagínese usted, entonces esto empeorará aún más la situación del hambre, ya que este tipo de situaciones causan gran desesperación en la sociedad. ¿Sí o no? Para que usted tenga una idea rapidito, hermano, y que nadie nos puede contar de esto. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en el inicio de la pandemia? ¿Usted ve cómo se pone la gente cuando siente que no hay nada? Usted ve cómo, mire, hermano, y esto no es nada, hermano. Yo llegué a mirar gentes, hermano, óigame, que se están peleando por un paquete de rollo, de toilet, peleando, hermano, literalmente peleándose por un paquete de rollo. Escuche, ahora, ¿qué será cuando sienta la desesperación la gente de que no hay suficiente comida para todos? Porque el jinete trae una balanza. ¿Qué quiere decir? Va a racionar. Como la guerra va a dejar los campos inservibles, entonces no va a producir la tierra suficiente. ¿Qué hacen los gobiernos cuando hay escasez? Entonces tienen que empezar a racionar.
Cada quien, ¿qué le dicen en la tienda? ¿O qué le decían en la tienda? Uno por persona, por favor. ¿No le decían así? Uno por persona. Entonces, y la gente, usted sabe, los que no se conforman, y hay algunos que hacen trampa y cuanta cosa. Bueno, esto va a causar más desesperación a esta situación, hermano. Bendito el nombre del Señor, para que tengamos una idea de lo que va a hacer. Entonces, esto prácticamente, hermano, será horrible. De en medio de los querubines, que estamos aquí en el tercer sello, sale una voz que dice: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que los precios subirán enormemente. Escuche, ¿por qué razón? Bueno, por causa de la escasez, causando la mayor inflación jamás registrada en la historia, de tal modo que prácticamente la situación será insostenible. ¿Por qué? Porque el valor del dinero se vendrá abajo. Escuche eso. Usted, por ejemplo, ve lo que pasa en Venezuela hoy. El dinero no tiene ningún valor prácticamente ya, hermano. La gente saca sus millones de pesos, pone un montón así que se ve en las mesas para comprarse 1 kilo de tomate. Gentes desesperadas que tiran el dinero en la calle, hermano. En lo que sucede en una crisis como la que vive Venezuela actualmente. Bueno, mire lo que dice aquí, amén. El precio de los alimentos será tal, escuche, que, hermano, dice que 2 libras de trigo serán vendidas por 1 denario. 1 denario era la paga por 1 día entero de trabajo. Esto se toma de la base de Mateo 20, versículo 2, 9 y 13. ¿Se acuerdan donde aquel varón es llamado a trabajar por 1 día y le pagan el día de salario, que es 1 denario? O sea, en aquellos tiempos bíblicos, la paga de 1 día para un jornalero era 1 denario. Quiere decir que esta gente, según lo que estamos viendo, tendrá que trabajar todo el día para poder comprarse lo más básico para vivir. Haga de cuenta que, por ejemplo, el trigo, la cebada eran productos, hermano, alimentos básicos en aquellos días, y un pueblo se consideraba bendecido de poseerlos. Usted lee, por ejemplo, Deuteronomio 8:8, habla de eso. Era el alimento básico. Haga de cuenta que era como los frijoles para nosotros, hermano, ¿verdad? O sea, nosotros los hispanos, a menos que haya alguno que no le gustan los frijolitos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo básico? Frijolito, quesito, arrocito, ¿verdad? Lo básico. Eso es lo básico. Bueno, haga de cuenta que si usted gana $100 hoy, para ponerlo en perspectiva actual, 1 kilo de frijoles le va a costar $100 y no podrá copar nada más. Ahora, ¿qué va a hacer eso, hermano? Bueno, va a alimentar, porque eso por ejemplo, 2 libras de trigo, amén, y la cebada, alimentaban pero a una persona al día. Ok, ¿puedo comprar 1 kilo de frijoles para comer yo y mi familia? ¿Y mis hijos? O sea, ¿qué va a pasar entonces? Va a poder comprarse eso, pero para alimentar una sola persona. Amén. No para alimentar a toda la familia. ¿Y qué de aquella gente que son buenos para el diente, hermano? Si 1 kilo de frijoles lo como yo solo casi, hermano. Dios mío, esto va a estar serio eso. O sea, la situación es terriblemente espantosa en este momento, que vendrá, sea el nombre del Señor glorificado. Entonces, vemos nosotros, hermano, que imagínense, entonces los precios serán horriblemente disparados. Alabado el Señor. Según lo que dice, por ejemplo, yo estuve haciendo cálculos ahí también, ¿verdad? Y mirando, según lo que dice Marcos 6:37, la estimación de los discípulos de Cristo, de que 200 denarios quizá no bastarían para alimentar a 5,000, nos sugiere que 1 denario podría haber alimentado en aquella época a por lo menos 25 personas. Escuche, o sea, con 1 denario de aquellos días de trabajo, el hombre que ganaba 1 denario podía alimentar a 25 personas. Pero en este tiempo, solo una podrá ser alimentada.
solo una, para que veamos el problema serio que vendrá. La voz que oyó Juan, la de Dios, ¿verdad? Porque sale de en medio, dice que sale de en medio de los 4 seres vivientes, da la orden de no dañar el aceite ni el vino. Parece ser que esto es un indicativo de que los más pobres serán los que sufrirán mayor estrago por esta primera hambruna durante la gran tribulación. ¿Por qué? Bueno, porque se considera, según la mayoría de los estudiosos bíblicos que estuve, ¿verdad?, también leyendo, dicen que el aceite y el vino más que nada eran, habla en relación de los productos que solo los que tienen más dinero pueden comprar. Por ejemplo, lo asocian con esos artículos de lujo, los cosméticos y cosas por el estilo, hermano, que tienen que ver con aceite y con vino. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, como sucede en la mayoría de los casos, pues, ¿quiénes son los que salen más afectados siempre durante las crisis? Los más necesitados, los más pobres, ¿verdad? Los últimos que empiezan a sentir los estragos son los que tienen más dinero, hermano. Los más ricos, ¿por qué? Porque los más ricos pueden comprar más cosas porque tienen dinero, porque tienen la manera. Pero vamos a ver que también a ellos les va a llegar el momento, hermano, crítico. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, hermanos, es siempre esta situación, hermano, así, cuando viene una crisis. Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, y yo creo que podemos tomar un ejemplo de lo que estamos viviendo ahora con la pandemia que estamos pasando. En realidad, usted échale un vistazo. ¿Quiénes son los que han salido más perjudicados de esta crisis? ¿Los ricos o los pobres? Los pobres, hermano. El pobre más pobre. ¿Cuánta gente? Millones no perdieron su trabajo. Cerraron y ya no tienen trabajo. ¿Cuánta gente no perdió, hermano? Tanto. Pero ¿sabe qué pasó con los ricos? Su fortuna se fue para arriba. ¿Sabe que el viejo pelón de Amazon se hizo más rico todavía? No se diga el mentado Elon Musk. Esa gente, hermano, multiplicó su dinero. Y esto parece algo, ¿cómo es la palabra, hermano? No sé cómo decirlo, pero, o sea, ¿cómo? Y hablando de lo que el gobierno hace y todo eso, ¿cómo es posible que la gente que tiene más sea, hermano, la que menos, ¿verdad?, sufre estas situaciones? Amén. Y los pobres, que son los que más deberían ser ayudados y más son los que, hermano, más batallan y más sufren. Bueno, así va a ser también durante el periodo de la gran tribulación, cuando se desate toda esta escasez de alimentos y de situaciones. Mire, así son los ricos, hermano, así son. Y lamentablemente aquí los pobres, ellos están ahí en la gran tribulación porque rechazaron a Dios. Ahora, uno pudiera decir, bueno, hermano, pero son pobres. Sí, pero póngase a pensar de este punto de vista. La gente, amén, que es pobre, no debiera sentir aún más necesidad por buscar a Dios, ¿verdad? Pero es triste que haya gente pobre materialmente que también sean orgullosos, hermano. O sea que hay veces que nosotros asociamos la humildad con la pobreza, ¿verdad? Dice, qué humilde, mira la ropa que tiene, no usa ropa buena, o mira el carrito que trae, qué humilde. No, hay gente, hermano, que no tiene dinero, pero que tienen el orgullo más grande que... ¿Sí me entiende? Que son soberbios, hermano, pero hasta más no poder. Y no tienen dinero. Entonces Jesús vino a los pobres, dice la Biblia, a los pobres. Y Jesús tuvo cuidado de los pobres aquí en la tierra. Entonces, en cierta manera, estos pobres rechazaron a Jesucristo. Entonces, por eso están enfrentando todos esos juicios. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Y nosotros pues vemos cómo es entonces la situación en esto, y el ejemplo que nos da la pandemia de todo eso, cómo sufre también, hermano, ¿verdad?, la gente de esta manera. Vamos entonces a ver el cuarto sello. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos, haciendo una recapitulación, es una secuencia, como dijimos. El caballo del jinete blanco trajo paz, trajo prosperidad, trajo la solución para todos los problemas,
pero inmediatamente después, hermano, viene la guerra, se desata la guerra, la violencia. Viene después de las guerras, ¿qué? El hambre, la escasez. Y después del hambre y la escasez, llegando al cuarto sello, dice el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo. Escuche, un caballo amarillo. Entonces aquí vemos ahora el cuarto sello abierto y nuevamente uno de los seres vivientes, inmediatamente que Cristo abre el sello, da la orden para que salga a cabalgar por la tierra el jinete, el cuarto jinete. La palabra que se usa aquí, hermanos, para señalar el color del caballo, aquí nuestra Biblia lo dice que es un caballo amarillo. Y cuando uno analiza la palabra original en que se escribe, habla de un amarillo verdoso tipo pálido, que claramente es el color de la muerte. Entonces, ¿qué significa este caballo amarillo? La muerte, la muerte. Y vamos a ver que ahí mismo se le da el nombre, ¿verdad? Usted ve, yo no sé si usted, bueno, yo casi seguro que sí, todos hemos visto un cadáver, por ejemplo. ¿Cómo es el color de un muerto, hermano? Así, ¿verdad? Amarilloso, medio verdoso, pálido. Por eso cuando alguien anda así, que le ven la cara así medio, dice, hoy tiene color de muerto, me parece que está pálido. ¿Qué quiere decir? Tiene color como de muerto, hermano, ¿verdad? Y eso, por supuesto, no es un color bueno, no es un color bueno. O sea, la gente se preocupa cuando le ven la cara así, ¿verdad? A los niños también. Amén. Entonces, vemos, hermano, que este jinete es el jinete más aterrador de estos 4 jinetes del Apocalipsis. El más aterrador y el más mortífero. Este es el único jinete de quien se dice su nombre. ¿Ya ve cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muerte. El jinete que lo monta se llama muerte. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Ahí está claramente. Se llama muerte. Y Juan ve que el Hades o el infierno le seguía. Escuche, esto es interesante. Hay como un debate entre los teólogos, entre los estudiosos, de si este caballo viene con 2 jinetes o el otro jinete, que es el Hades, viene atrás en otro caballo. Solo son pensamientos, ¿verdad? Pero lo único que dice aquí es que viene el caballo amarillo, lo monta la muerte y el Hades le sigue, o sea, viene detrás. Amén, para mí que viene detrás, ¿verdad? O sea, porque vamos a decir es la secuencia como lo vamos a ver. Entonces, la frase, la muerte y el Hades, si usted analiza, aparece otras 3 veces en el libro del Apocalipsis. 3 veces, la muerte y el Hades. Como que son inseparables, van juntas de la mano. La muerte y el Hades. Aparecen otras 3 veces. ¿Dónde? Bueno, lo vemos en Apocalipsis 1:18, lo vemos también en Apocalipsis 20:13 y también lo vemos en el 20:14. Gloria a Dios. Estos son inseparables. ¿Qué pasa? Ok, la muerte reclama la parte física del ser humano, entre tanto que el infierno reclama la parte espiritual. ¿Verdad? Acuérdese usted cuál fue la sentencia sobre el hombre en Génesis 3:19, después de haberlos desobedecido. Del polvo eres y al polvo volverás. A muerte. ¿Qué reclama la muerte? El cuerpo. Pero el Hades está hablando de algo más que la muerte, y es al lugar donde va el alma de esa persona que es muerta. Acuérdese, en el Antiguo Testamento se llamaba Hades, Seol, ¿verdad? O Seol. En el Nuevo Testamento se le menciona como Hades, amén. Y vemos, hermano, que es ese lugar a donde van los muertos. Ahora, todos estos muertos, hay versiones de la Biblia que lo traducen como infierno,
Porque, bueno, pasajes como por ejemplo el capítulo 16 de Lucas, donde dice la Biblia que el rico abrió sus ojos en el Hades, en el infierno. ¿Qué había en el Hades? Una llama que lo atormentaba. Entonces, ¿qué pasa? La muerte, este caballo trae una mortandad, ¿verdad? Viene causando entonces la muerte. ¿Y qué es lo que está sucediendo con todo esto de las hambres y esto? Bueno, la gente se está muriendo, la gente está cayendo, y inmediatamente que la gente muere, el Hades reclama su alma. ¿Y a dónde va? Al infierno, al infierno. Porque aquí estamos viendo, hermano, que estas personas rechazaron, bendito el nombre del Señor, a el Señor Jesucristo. Entonces, no se puede saber si, bueno, ya dijimos esto, ¿verdad?, de los jinetes, pero queda claro que cuando la muerte hería, el infierno estaba listo para tragar las almas de los miserables hombres. Igual que sucede hoy, el que muere sin Cristo, muere perdido, hermano. Inmediatamente que una persona muere sin Cristo en su corazón, el infierno lo espera. Eso es así, en la tribulación igual. Amén. La muerte los corta, vámonos para adentro, al infierno. Y el infierno tragando, no se cansa de tragar almas el infierno, hermano. Alabado el Señor. A este jinete, dice Juan, que se le otorgó poder para matar, escuche, 1/4 de la tierra. Aquí vemos que se va intensificando la cosa. 1/4. Tenemos, yo busqué, ¿verdad?, cuánto hay ahorita, por ejemplo, para tener una idea. ¿Cuánta gente? Mire, hasta el 2019, según el censo de la ONU, la población mundial era de 7.700 millones de seres humanos. 7.700. Si tomamos esta cifra, hermano, de personas que hay, y muere la 1/4 de ellas, ¿cuántos muertos serían? Serían 1.925 millones de seres humanos muertos en la primera parte de la tribulación. Esto es el principio apenas. Por eso es que no podemos pensar que los 3 primeros años y medio sean todos de paz. O sea, acuérdense que, como ya vimos, el anticristo hizo un tratado de paz con Israel. A los 3 años y medio lo va a romper el tratado. Pero eso no nos sugiere, ¿verdad?, que va a haber paz durante esos primeros 3 años y medio, porque estamos viendo aquí, mire, que se mueran más de 1.000 millones de personas muertas, hermano. Eso no es paz. Ni aquí ni en China, hermano. O sea que la tribulación va a ir aumentando en intensidad los juicios, pero aquí todavía estamos en la primera parte, los primeros 3 años y medio, porque parece ser que todo indica que la segunda mitad inicia ya cuando nosotros vamos a llegar al capítulo 8. Amén. Allá es que inicia la segunda mitad de la gran tribulación. Alabado el Señor para siempre. Entonces, vemos, hermano, que el método que utilizará este jinete, escuche, ya estamos terminando, será lo que Dios llama sus 4 juicios terribles. Vaya y busque Ezequiel capítulo 14 versículo 21. Dice Ezequiel capítulo 14 verso 21: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviase contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. ¿Cuáles son esos 4 juicios terribles? Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Entonces, esto que estamos viendo aquí son los 4 juicios terribles de Dios, con los que Dios ha hecho justicia, ha castigado anteriormente. Va a ser ahora en la gran tribulación usados, pero en una mayor escala. Alabado el nombre del Señor. Entonces hemos visto los estragos que causarán la guerra y el hambre, como ya vimos en el segundo sello, y aún aquí serán aumentados. ¿Por qué? Porque aquí vuelve a hablar de hambre y vuelve a hablar de guerra, espada. Pero ¿qué pasa? Será más aún añadiéndose en este cuarto sello. Ahora, el jinete dice que también matará con
mortandad y con las fieras de la tierra. Escuchen, la palabra mortandad que se usa acá, amados hermanos, lo que dice el versículo 8, Apocalipsis 6:8, matará con espada, con hambre, con mortandad. La palabra mortandad es traducida en otras versiones como pestes o epidemias. Amén, pestes o epidemias, es decir, una mortandad producida por enfermedades que se extenderán por gran parte de la tierra en ese momento de la tribulación. Amén. Estas pestilencias y epidemias podrán ser causadas ya sea por los millones de cadáveres a la intemperie, guerras bacteriológicas, armas químicas o cuanto uno pudiera pensar que habrá en ese tiempo, hermano. Pero sucederán epidemias, mortandad, pestilencias. Esta pandemia nos ha mostrado, ¿verdad?, aunque no ha sido de las más mortíferas, pero ya lleva más, hermano, del millón de muertos en todo el mundo. Amén. ¿Cuánta gente lleva ya, hermano, muerta aquí, solo aquí en los Estados Unidos? Infectados no se diga. Entonces, usted se imagina esto a una escala mundial, pero peor todavía, hermano. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Mire, la Biblia nos habla entonces, hermano, que también muestra que Dios ha usado una variedad, por ejemplo, al hablar de que también las fieras de la tierra van a ser usadas como instrumento de juicio. Hay quienes pues se ponen a pensar si en verdad serán fieras salvajes o qué. Pero miren, la Biblia nos da ejemplo de que Dios ha hecho juicio con los animales de la tierra también. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, miren, Dios ha usado langostas, ¿sí o no? Éxodo 10:4. Dios ha usado serpientes, Números 21:6. Ha usado avispas, Jueces 24:12. Ha usado osos, Segundo de Reyes 2:24. Y ha usado también leones, Segundo de Reyes 17:25. O sea, ¿qué nos hace pensar si Dios ha hecho esto en el pasado, que no lo va a hacer también en el futuro? Usted se imagina, no miraba las noticias cuando las ciudades se cerraron y toda la gente estaba dentro, cómo andaban los animales corriendo en la calle bien a gusto, bien felices. Cómo salían los venados y las fieras salvajes ahí a andar por la plaza y por la ciudad. Eso, ¿sabe? Entonces, eso nos da a entender que como todo esto va a suceder allá, las fieras salvajes andarán y se moverán. Y Dios las usará también para matar, para matar. Bendito el nombre del Señor. Mire, hay un comentario que me pareció interesante y con esto termino. Un escritor nos hace recordar que aún en este tiempo que vivimos nosotros de gracia, los animales son mantenidos en sujeción, escuche, por el pavor que les tienen a los hombres y que Dios puso en ellos en el pacto de Noé. Lo que ha de ocurrir durante la gran tribulación es obvio. El hambre traerá escasez de alimentos, tanto para los hombres como para las bestias, y éstas estarán furiosas de hambre. La despoblación también les dará más auge, porque siempre que los hombres desaparecen, las bestias del campo se multiplican. Y Dios, incrementando el número de ellas y desencadenando su ferocidad, tratará de razonar con los hombres carnales, con los únicos argumentos que los carnales entienden. Lo que podrá ocurrir cuando sea quitado de los animales el temor que tienen del hombre, aún del buey y del perro, es inimaginable. Dios ha advertido una vez por todas en la historia de Israel cómo puede usar esta terrible arma. Amén. ¿Se acuerdan de Daniel 6, el foso de los leones? Amén. Cómo se devoraba a esas personas que tiraban, hermano, y no caían al suelo cuando ya los habían triturado, hermano. O sea, esto será cruel, cruel. Hay quienes piensan que las fieras de la tierra pudieran referirse a bestias en el sentido de hombres que actúan sin razonamiento y sin misericordia, ¿verdad? Entonces hay quienes prefieren pensar que las bestias o las fieras serían personas como esos políticos, ¿verdad? Corruptos, gente que son unas bestias, decimos. Bueno, uno pudiera pensar muchas cosas respecto a eso, pero creo que tenemos base suficiente para pensar que
serán fieras, animales salvajes literalmente, hermano. O sea que esos son los primeros 4 sellos que vienen en la gran tribulación. Hasta ahí le vamos a dejar, hermano, con la ayuda del Señor. Vamos a continuar el próximo martes. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, por tu misericordia, Dios mío, porque